Bendiciones abundantes en Cristo Jesús, su servidor, el pastor Harry Villasís. Me complazco sobremanera de poder mantenerme y mantenernos en esta transmisión de este ministerio de la bendita palabra del Señor. Un abrazo a la distancia fortísimo para los que son parte de la iglesia Casa del Rey aquí en Bluffton, Hardyville o sus inmediaciones, o también nuestros amados hermanos muy extrañados, por cierto, de Ecuador, y se encuentran otros en territorio europeo. Todos aquellos que vayan a estar mirando esta transmisión estudio que habíamos estado llevando los viernes o a veces por alguna razón los sábados como hoy, pero estamos tratando de mantenernos firmes a pesar de los obstáculos que se nos podrían presentar de diferentes órdenes. Tenemos este supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuevamente, su servidor, el pastor Harry Villasís de la iglesia Casa del Rey. Todavía el templo cerrado, sin embargo la palabra de Dios, reitero, no está presa. Cuanto más en este tiempo donde no nos podemos reunir, necesitamos mantenernos constantemente, mantenernos buscando el rostro del Señor y el estudio, lectura, meditación de la palabra del Señor se vuelve vital para poder sostener nuestra vida espiritual en tiempos como estos. Así que vamos a ir casi de inmediato, después de hacer una oración, a entrar a las epístolas del apóstol Juan. Hoy vamos a comenzar con la primera, como habíamos anunciado, habiendo terminado las epístolas del apóstol Pedro. Vamos a entrar a la manera de introducción y tocar ya un tema. Y yo quiero invitarte, quiero animarte y a su vez tú puedas compartir a lo que te llega el enlace, la conexión o el mensaje, tú puedas compartir con algún otro hermano, porque esta es la palabra del Señor que nos va a ayudar, definitivamente nos ayuda en todo tiempo, es la que edifica nuestras almas, la que fortalece nuestra fe y la necesitamos en tiempos de gran incertidumbre como los que estamos viviendo y de cambios profundos en nuestra sociedad. No atinamos todavía a una respuesta desde el punto de vista científico, mas creemos que Dios tiene el control, Él es absolutamente soberano y por ende estamos esperando solamente en Él. Estamos esperando en nuestro Dios. Vamos a la oración, primera epístola del apóstol Juan. Vamos a iniciar un mensaje ahí poderoso de la palabra, enseñanza de vital importancia, como lo he mencionado, y quiero invitarte a ti, saludar a los hermanos nuevamente que están en este territorio americano de la iglesia Casa del Rey y los hermanos de Ecuador que se han unido de una manera preciosa y se mantienen activos en comunión y saludos y mucho respeto para todos ustedes. Gracias por darnos esa palabra de aliento que necesitamos mi esposa y yo en momentos como estos también. Nosotros no hemos cesado de orar por cada uno de ustedes y creemos que cuando el Señor tenga bien levantar esta situación y darnos luz verde para iniciar a reunirnos, vamos a comenzar o vamos a reiniciar con fuerzas nuevas, renovadas en el poder del Espíritu Santo. Vamos a hacer la oración, sin duda es lo primero que necesitamos. Luego voy a hacer una lectura de un par de versículos, algo corto, y vamos a ir conforme el Espíritu Santo me dirija en esta enseñanza que tenemos preparada para hoy. Insisto, gócese en el Señor, abra su Biblia en tiempos como estos, haga cualquier otra cosa, vaya al trabajo, descanse, coma, pero no deje ni dejemos de escudriñar la bendita palabra de nuestro Dios. Oremos ahora sí. Padre, gracias. Te damos por este tiempo especial. Queremos alabarte y bendecir tu bello nombre, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres bueno, Señor. Hasta hoy nos has sostenido. Nos das el privilegio de ser tus hijos, tus adoradores, Señor. Podemos llegar ante tu presencia como en esta noche y en otros horarios en diferentes regiones del mundo. Señor, pero tú eres y sigues siendo el mismo, Señor. Tú no has cambiado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y por ende nosotros queremos, Señor, en esta hora, Señor, darte gracias por tus bondades, por tus cuidados hasta hoy, Señor, nos has sostenido, nos has ayudado a mantenernos firmes, Señor, a pesar de las muchas dificultades que podrían pasarnos, Señor. Sin embargo, tú nos sostienes con tu brazo fuerte, con brazo extendido, con brazo de hierro. Y ahí nosotros nos queremos apoyar como pueblo tuyo, Señor, y queremos seguir guiados, siendo guiados de tu mano preciosa, Señor, porque ahí estamos seguros y ahí estamos confiados, Señor, que tú nos llevarás conforme a tu voluntad perfecta, Señor. Nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos necesitados de ti, pero muchas veces nos equivocamos, fallamos, Señor, tropezamos y te pedimos que tengas misericordia, que nos perdones y que nos limpies de toda desobediencia, toda rebeldía, Señor, todo desacato a tu palabra, Señor, toda falta de afecto, Señor, a tu voluntad.
todo apego a tu palabra, esa falta de apego a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos limpies de toda desobediencia, de toda maldad, con la preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Gracias porque eres fiel, Señor. Levántanos con tu Espíritu Santo, Señor. Renuévanos en nuestro interior, Padre, para poder hacer tu voluntad el resto de nuestros días. Gracias por mis hermanos, Señor, los que están aquí en este territorio, en esta nación, y los que están fuera de la misma. Señor, mis hermanos de Ecuador y los que están en Europa o en alguna otra región del mundo, hasta donde pueda ser escuchada esta enseñanza, Señor, usa mi vida como un instrumento y tu palabra por sobre todas, que es infalible, Señor, edifica nuestras vidas para tu gloria, en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, hermanos, con esa misma alegría, con este mismo gozo. Es un privilegio poder llevar la bendita palabra de Dios. Y voy a leer Primera de Juan. Recuerden, estamos ingresando ya. Primera epístola del apóstol Juan. Y voy a leer los versículos 5 al 7, nada más en esta hora. 5 al 7, efectivamente. Y dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es palabra del Señor, epístola del apóstol Juan, uno de los discípulos muy allegados al Señor Jesucristo, conocido e identificado como el amado, ¿verdad? De hecho, uno de los 12 discípulos que probablemente quedaría con vida, como Jesús lo había dicho. ¿Qué tal si yo quiero que quede este con vida? Y es uno que tuvo una vida más prolongada que los otros, ¿verdad? Dios tenía su propósito para con él, el autor del cuarto evangelio, el autor de estas 3 epístolas y el autor del libro final, el libro Revelaciones o Apocalipsis, dado allá mientras él estaba, Juan, en el exilio en la isla de Patmos. Interesante la vida de este hombre, ¿verdad? Y hay mucha evidencia tanto interna en lo que respecta a esta epístola primera de Juan, para que, hablando acerca de la autoría, es decir, para poder respaldar que efectivamente Juan es el autor de esta epístola, la evidencia interna tiene que ver que hay una semejanza muy profunda entre el cuarto evangelio de Juan y esta primera epístola. Se asemejan mucho en estilo, en pensamiento, en las ideas, cómo se desarrolla, la forma del lenguaje inclusive. Entonces, la evidencia interna apunta que Juan, el autor del cuarto evangelio, es sin duda el autor también de estas 3 epístolas que vamos a comenzar hoy con la primera a estudiar. Esto en cuanto a la evidencia interna, cuando estamos revisando el mismo texto bíblico, a eso me refiero. Y en cuanto a la evidencia externa, es decir, ahí van a correr los testigos, y en este caso son algunos de los discípulos y de los creyentes del primer siglo que daban fe, inclusive citaron en algunos otros escritos que Juan efectivamente había escrito, valga la redundancia, esta primera epístola, ya que estamos hablando de esta primera en esta ocasión. Es decir, que sin lugar a dudas, Juan, el apóstol, el amado de Jesucristo, el apóstol amado de Jesús, es el autor de esta primera epístola, y se cree que más o menos fue escrita alrededor de los años 90 después de Cristo, es decir, que casi al final del primer siglo, Juan el apóstol estaba escribiendo esta primera epístola que nosotros tenemos hoy por delante. Vamos a estar hablando de algunos temas muy importantísimos dirigidos a la iglesia, y tiene un corte apologético bastante, como lo hemos hablado acerca en otros anteriores casos. ¿Qué significa esta palabra apología o apologética? Y es que la iglesia del primer siglo estaba siendo amenazada por muchas herejías o por varias herejías que negaban la divinidad de Cristo. Ahí vamos a estar justamente centrándonos, por eso vamos a poder entender el motivo, la razón por qué Juan dirige este escrito de esta manera. Ahí estaban entre ellos los gnósticos, una de las sectas, podremos decir, o las herejías más directamente, que se levantaban durante el primer siglo, ya en el segundo siglo inclusive, y Juan, movido por el Espíritu Santo, escribe esta carta para tratar de aclarar acerca de la divinidad del Hijo de Dios, el verbo de vida,
que se había encarnado. Vamos a estar entrando más en detalles, pero otro de las herejías que estaban surgiendo en ese entonces y que Juan se propone a través de este escrito, palabra autorizada, palabra inspirada, para poder rebatir y corregir inclusive y alertar a la iglesia por sobre todo del error que podría estar cayendo o adentrándose en el seno de la iglesia, incluso algunos se desviarían a causa de los errores, es acerca del docetismo. Otra de las herejías, quizás en algún momento tengamos la oportunidad de entrar o estudiar con más detalle acerca de estas dos herejías. Recuerde, el gnosticismo y el docetismo. El docetismo hablaba acerca de que atribuían a Jesús un cuerpo en lo que respecta a su naturaleza humana, no netamente humano, que se parecía, decían los docetas o parte de la herejía del docetismo, que el cuerpo de Jesús no era netamente, en cuanto a su naturaleza humana, me refiero, no era netamente humano. Es decir, no, en otras palabras, Dios no se había encarnado como nosotros creemos, como nosotros sostenemos en la iglesia cristiana, que Jesús, el Hijo de Dios, era 100% Dios y 100% hombre. Es el Dios hombre, Jesucristo. Es decir, que en él se conjugan las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y esto lo rebatían, y no solamente el docetismo, sino que luego surgieron otras herejías como el arrianismo inclusive, pero no vamos a hablar de eso hoy, no nos vamos a detener, pero vamos a irnos al texto bíblico. Yo tengo un mensaje, ya habiendo leído el pasaje de los versículos 5, 6 y 7 de la primera epístola de Juan en el capítulo 1, tengo elaborado un pequeño bosquejo que quisiera compartirlo con ustedes en base a la idea, pero cuando usted y yo leemos la escritura, esto es una manera de un consejo, podríamos decirlo, una pauta para que usted y yo cuando nos queremos adentrar al texto bíblico, tengamos, después de haber orado al Señor y pedirle al Señor sabiduría espiritual, discernimiento, entendimiento, iluminación, y vamos a fijarnos con la ayuda del Espíritu Santo las formas como está siendo redactado y las palabras que está usando el autor en este caso, las palabras movidas por el Espíritu Santo. Pero nos vamos a encontrar en este pasaje desde el versículo 1, usted lo va a poder ir leyendo y vamos a encontrar que varias veces se repite la palabra comunión. Usted va a darse cuenta de eso cuando lea este pasaje, capítulo 1, y sobre todo este pasaje que les he dicho, todo el capítulo 1 hasta el versículo 10, sí, que termina, es corto realmente, 10 versículos del capítulo 1, usted va a encontrar la palabra comunión varias veces mencionada, y nosotros conocemos, viene del original koinonía, ¿verdad? Y comunión, yo tengo aquí, tuve que ir al diccionario de la lengua española, no es difícil de entender, pero comunión, es unión, y comunión también es vinculación, y también podríamos decir que comunión es conexión. Y lo opuesto, los antónimos o lo opuesto de comunión serían en todo caso es desunión, desvinculación y desconexión. Muy fácil, ¿verdad? Para nosotros, para la lengua española, poder entender eso. Pero por sobre todo tenemos una definición de la palabra comunión. Podríamos decir que es conexión, es unión. Y el propósito en sí de esta epístola, según algunos comentaristas, es ayudar a los lectores a continuar teniendo comunión con Dios. Interesante. Y quiero repetir esa frase según un erudito, un estudioso, un comentarista de esta epístola. Dice que el propósito de esta carta o epístola es ayudar a los creyentes, en ese entonces fue escrita, recuerden, en el año 90, ayudar a los creyentes a continuar teniendo o a mantenerse teniendo comunión con Dios. Es obvio, estaban pasando por situaciones peligrosas, herejías estaban surgiendo. Recuerden, ellos no tenían hasta ese momento la palabra escrita, era solamente la tradición oral, lo que los apóstoles habían escuchado, habían oído de Jesús y habían visto de Jesús, y eso se menciona también en este capítulo. Eso es lo que ellos anunciaban, es decir, que la tradición era oral, el mensaje se pasaba oralmente con mucha facilidad. Cuando es solamente oral se podría olvidar, se podría malinterpretar. Por eso Juan pone muchísimo énfasis a lo que él ha percibido de parte de Jesús. Lo voy a estar mencionando en un momento. Él quiere asegurarse al comunicar a los creyentes, a los discípulos, a las iglesias, que él está
anunciándoles algo que él tiene la certeza que escuchó, que él vio, es decir, la enseñanza que él recibió. Muy importantísimo esto, y no solamente que él escuchó, sino que él vio y dice que hasta él palpó, es decir, que no le quedaba ninguna duda acerca de quién era Jesús, el Hijo de Dios. Es muy importante, vamos a entrar en más detalle en eso, pero mientras tanto voy a ir al bosquejo directamente y le he titulado a esta reflexión Comunión Bidireccional. Comunión, usando la palabra que se ha repetido y les he definido, comunión bidireccional, significa una comunión en dos direcciones. Y les voy adelantando, una comunión que es vertical, es para con Dios, y una comunión que es horizontal, es decir, en el plano humano, entre creyentes. Es decir, una comunión vertical, por eso puse bidireccional. Hacia arriba es una comunión con Dios y hacia el costado horizontal es una comunión entre creyentes. Y por eso le he puesto a esta reflexión comunión bidireccional. Significa en dos direcciones. Bajo el tema, un anuncio fidedigno, Dios es luz. Unos andan en luz, otros en tinieblas. Y yo recordaba mientras estaba haciendo una reflexión sobre este tema, mientras leía, me deleitaba y me deleito en la palabra del Señor, vino a mi mente esto de, meditaba en lo que es comunión, conexión, interconexión, interconectividad, algo que está unido entre sí, pero que emana todo de una misma fuente. Ahora mismo tengo una lámpara para que pueda estar más iluminada y esta lámpara que tengo, no la puedo presentárselas a ustedes ahora mismo, pero es una manera como de argolla, como de guirnalda. Y recordaba yo, para épocas navideñas, cuando era un niño, yo recuerdo muy bien, y era ya hora de arreglar la casa por la Navidad, había en unas cajas de cartón donde se guardaban todos los años, probablemente los que tienen una infancia o tuvieron una infancia como la mía, o que son más o menos contemporáneos míos, podrán haber compartido la misma experiencia. Mamá nos decía, hay que arreglar las ventanas o las puertas con luces, y entonces teníamos que ir a sacar las guirnaldas de las cajas que se guardaban. Se sacaban cada año y se las volvía a guardar. Y usted recordará probablemente en ese entonces habían guirnaldas de foquitos navideños, unos que se le llamaban como ají o ajíes, ¿verdad? Y esos focos eran bien delicados. No solamente se quemaban en ese momento cuando uno los ponía, sino que a veces ya uno los encontraba quemados y uno prendía la guirnalda y todas conectadas de una misma fuente, de un mismo toma corriente, como nosotros le llamamos, outlet en inglés, y a veces no todos estaban funcionando. A veces unos foquitos solamente necesitaban ser ajustados o apretados también, como decimos nosotros, para funcionar. Finalmente, en otros casos descubríamos que ya estaban quemados los focos y habían que ser reemplazados. Quiero notar esto de comunión, porque todos, en primer lugar, tomaban la energía de una misma fuente. Todos tomaban, y a través de un cable o de unos cablecillos, todos tomaban a su vez la energía y estaban interconectados, podríamos decir. Todos ellos estaban interconectados. Sin embargo, hay algunos foquillos, como le mencioné, ya no funcionaban y estaban apagados o estaban flojos y no podían dar luz. Y los otros que se mantenían en buena condición podían emanar luz, y en este caso de color, porque eran foquillos de color. Pero ahí viene la ilustración que viene a mi mente. La fuente en este caso es Dios. Y todos los foquillos, los focos pequeños, representan la iglesia, los creyentes. Todos nosotros somos llamados a tener comunión o unión o conexión con esa misma fuente que es Dios. Y a su vez, como especie de guirnalda, todos los creyentes estamos unidos a esa misma fuente, pero a su vez todos tomamos de esa fuente que es Dios y participamos de esa luz o de esa energía que es Dios y lucimos o llegamos a lucir como una guirnalda donde todos estamos unidos o estamos en comunión. Y es lo que, en síntesis, lo que el apóstol Juan les está hablando a la iglesia aquí. Pero yo quiero ir a desarrollar un poquito más la idea y voy al tema. El título primero, recordar, comunión, recuerde, es bidireccional. Luego viene un anuncio fidedigno, significa que es creíble, que
que es digno de tenerse fe o tenerle fe, que este es el mensaje que dijo Juan que había escuchado o había recibido del Señor, que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en él. Pero el tema es, unos andan en luz y otros en tinieblas. En primer lugar, el testigo veraz acerca de Jesús, el verbo de vida encarnado. Juan se sitúa como un testigo veraz. Usted lo va a descubrir, lo va a confirmar cuando usted se va al pasaje y va a ver cómo él describe. Y no solamente es el caso de Juan. Los 12 apóstoles de manera particular, de manera especial, fueron llamados justamente a eso. Fueron testigos de primera mano de lo que vieron. A ellos no les hablaron, ellos vieron, ellos escucharon a Jesús, estuvieron con él. Por ende se convirtieron, repito, en testigos de primera mano. Los apóstoles tuvieron ese privilegio, pero también esa gran responsabilidad de poder compartir o transmitir el mensaje de manera fidedigna, clara, precisa, correcta. Ahí es la responsabilidad inmensa que tuvieron los primeros discípulos y en este caso los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, en ese testimonio verás, el discípulo Juan da fe de la humanidad de Jesús, el verbo de vida. Da fe de Jesús, de la humanidad de Jesús. Recuerden que estaba siendo puesta en duda por los herejes. Es decir, no es hombre como dice que fue. Es decir, al negar eso, indiscutible ponían en peligro la doctrina de la redención a través de su cuerpo, de su humanidad. ¿Sí? Es decir, atacar la divinidad de Jesús o la humanidad de Jesús, porque Jesús es tanto Dios como hombre, irse en contra de alguna de ellas es tirar abajo la doctrina cristiana. Y es lo que, es decir una verdad a medias. Es lo que Satanás, el engañador, el mentiroso, ha procurado tergiversar el evangelio, cambiar el evangelio. Lastimosamente a muchos ha afectado a través de la historia de la humanidad. Muchos han creído supuestamente en el evangelio, pero han negado a la hora de la hora las doctrinas fundamentales. Dicen creer en un Dios, pero no es el Dios bíblico. Dicen creer en un Jesús o en un Cristo, pero no es en el Cristo bíblico. Y lo que Juan está tratando de que la iglesia recuerde y tenga por seguro de que Jesús es Dios y es hombre. Es muy importante eso, que en su humanidad, en su naturaleza humana, era 100% hombre. Es decir, que tenía un cuerpo como el nuestro, tenía huesos, tenía sangre, ¿verdad? Se cansaba Jesús, tenía hambre, tenía un sistema digestivo como el nuestro en todo, porque era 100% hombre y 100% Dios. Es muy importante que usted y yo tengamos por seguro. Por eso el discípulo se convierte en un testigo y da fe de la humanidad de Jesús, el verbo hecho carne, recuerde, el verbo hecho carne. Eso es lo que él trata de compartir el mensaje, hablar acerca de Jesús, el verbo de vida, es decir, el logos de Dios, la palabra divina, el verbo de Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y es el mensaje central de esta parte, al menos está hablándonos, y ya sabemos por qué lo está diciendo, el anuncio de la vida eterna como proveniente, y da fe de que obviamente así como del Padre procede, y esto los judíos y aún los gentiles ya evangelizados para ese entonces, habían creído y conocían de que la vida eterna, obviamente para esto un judío era una doctrina muy clara, del Padre viene, el Padre es el dador de la vida eterna, ¿verdad? Pero ahora Juan está diciendo, siendo que Jesús es tanto Dios, en este caso el verbo de vida, también es el que da vida eterna. De él proviene, la vida eterna verdaderamente viene del Padre y de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, está hablando ahora mismo también de la divinidad. Está poniendo a la par, si usted se da cuenta, tanto su humanidad, la de Jesús, como su divinidad. Ese es el punto clave de la enseñanza, incluso del cuarto evangelio. Está hablando Juan acerca de la divinidad de Jesús. Está hablando acerca de la divinidad de su concepción en el evangelio, cómo fue concebido, cómo habitó entre nosotros, en cuanto a su humanidad, padeció, fue crucificado. Y ahora en esta carta está hablando de cómo la iglesia debe vivir
después de su partida, después de que ascendió a los cielos, hasta cuando Él venga. Es decir, el periodo de la iglesia en el cual usted y yo estamos viviendo, esta primera epístola fue dirigida para ayudarle al creyente a mantenerse en comunión, insisto, sería uno de los propósitos de esta carta. Voy a un segundo punto, la comunión de los creyentes verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, por ende, porque no podríamos decir solamente tenemos comunión con Dios el Padre, sí, es correcto, pero tenemos también comunión con Dios el Hijo. De hecho, Jesús había dicho que el Padre y yo uno somos. Es decir, hay una unión, obviamente, de la misma esencia divina, el Padre y el Hijo. Y estamos hablando, y no es que no estamos tocando al Espíritu Santo ahora, sino que hay una razón. Ahorita el propósito es hablar acerca de la divinidad del Hijo y de la humanidad del Hijo. Por eso más adelante quizás toque la persona del Espíritu Santo, pero nosotros sabemos muy bien que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres pertenecen a la misma esencia divina. La misma esencia divina se conjugan en estas tres personas de un Dios verdadero, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces la comunión de los creyentes verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Los creyentes a su vez pasan a tener comunión los unos con los otros. Es decir, una vez que el creyente está, o los creyentes estamos en comunión con el Padre y con el Hijo, obviamente todos los que hemos creído en Jesús como Salvador y con el Padre o al Padre que envió a su Hijo a este mundo, pues tenemos a su vez todos los que compartimos esta fe, todos los que hemos creído de esta manera del Evangelio bíblico, pues pasamos a tener comunión los unos como los otros, así como le hablé acerca de los foquitos de la guirnalda. Tal revelación del privilegio que produce un gozo completo. Dice, tal revelación de este privilegio, imagínense, está hablándole aquí, les dice en el versículo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que Juan les está diciendo, esto es lo que yo he experimentado, esta comunión con el verbo de vida que se hizo carne, y este mismo gozo que yo he experimentado, y no solamente yo, Juan, podría decir, sino todos los que estuvimos con él, todos los que hemos creído en el Evangelio, pues este mismo gozo queremos que ustedes también lo tengan, lo experimenten. Y es a través de esa comunión con el Padre y con el Hijo, para que el gozo también sea cumplido para ustedes. Imagínense, ese privilegio de haber podido compartir con Jesús durante su ministerio terrenal, pero la certeza es, como lo escribe en el cuarto evangelio, que Cristo vendrá por la iglesia y que no solamente esto, sino que nos dejó ante su partida el Espíritu Santo. Y ahora tenemos que mencionar a la tercera persona de la Trinidad. No nos dejó huérfanos, dice el Evangelio de Juan. De hecho, me estoy yendo al cuarto evangelio para entender la participación de la tercera persona de la Trinidad. Es decir, la comunión está con nosotros. Nosotros tenemos parte, este privilegio de tener comunión con el Padre, con el Hijo, ¿sí? Y también con el Espíritu Santo. Muy importante esa revelación de ese privilegio para que el gozo, dice, de vosotros sea completo, para que no les falte nada, para que ustedes estén completos en esa gracia que Dios ha derramado sobre la iglesia. El anuncio, un punto 3, el anuncio contundente que condiciona la comunión. Ahora, recuerden, hablé acerca de comunión, les ilustré con la guirnalda. La comunión es con el Padre y con el Hijo y también con el Espíritu Santo. Pero el pasaje que leí habla acerca de un anuncio contundente. El anuncio es que Dios es luz. Es una revelación poderosa, lo que significa que Dios es santo, es un espíritu purísimo. No hay tinieblas en él. Es sin mancha Dios. No tiene pecado, no ha pecado. Cuando meditaba en esto también Santiago, sí, Santiago habla, el apóstol Santiago dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, porque en él no puede ser tentado porque no tiene una humanidad pecaminosa como la nuestra, ni tienta a nadie porque no tiene ni el menor ápice de mal o de maldad. Insisto, Dios es santo. De hecho, lo describe en Levítico y lo describe el apóstol Pedro, que Dios es santo, ¿verdad? Habla acerca de que Dios es santo, sed santos como yo soy santo. Y recuerdo también las palabras de Isaías, cuando entró al templo y recibió esa revelación, ustedes recordarán, y escuchó a los querubines que exaltaban
el nombre de Dios y decían santo, santo, santo. Y eso es, ese es Dios, Espíritu purísimo, santo, 3 veces santo, no hay tinieblas en él. Y él la revelación, porque está hablándoles Juan acerca del peligro de estos herejes, falsos maestros, que rebatían acerca o hablaban o negaban la humanidad de Jesús o la divinidad de Jesús en otros casos, pero no vivían la fe del Evangelio. Es decir, que eran mentirosos, eran engañadores y en ellos había pecado. Y entonces Juan, a través de la revelación, les dice, este es el anuncio que yo he recibido, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y luego comienza a explicar, ahí lo que leí al inicio, quiénes tienen comunión con él. Y le dice, los que andan en tinieblas, en primer lugar, no tienen comunión con él. Los que andan en tinieblas, los que andan en pecado, mienten, le dice, mienten. Es decir, podría decir que tienen a Dios, podría decir que ha creído en alguna especie de doctrina, podría decir que inclusive, lo vamos a ver ahí, incluso algunos se congregaban entre ellos, supuestamente como creyentes, pero no eran. En cierta parte les dice, estaban con nosotros o salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Y salieron justamente para que se manifestase que no eran de los nuestros. Y eso es lo que la iglesia a través de los siglos ha experimentado. Muchas veces las congregaciones, en ellas podrían estar infiltrados gente que podría tener apariencia de piedad, como dice el apóstol, el apóstol Pablo, pero niegan la eficacia de ella. Es decir, que podrían ser lobos, como dice también el apóstol Juan, el apóstol Pablo, vestido de ovejas. Y entonces eso ha existido a través de la historia del cristianismo y Juan les está advirtiendo a la iglesia que los que andan en tinieblas mienten y no practican la verdad. Pero ¿quiénes sí tienen verdadera comunión con Dios? Los que andan en luz. Los que andan en luz, lo dice ahí el capítulo 1, versículos 5, 6 y 7 que yo lo leí al inicio. Los que andan en luz tienen comunión los unos con los otros, como las guirnaldas, están interconectadas. Los que andan en luz tienen comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesucristo los limpia de todo pecado. A través de esa comunión, y podríamos tomar el pasaje de Jesús, la vid verdadera, es decir, los pámpanos están unidos a la vid y absorben de la savia, de la rica savia, y tienen vida y son renovados a través de esa savia, pues están conectados a la vid como pámpanos. Asimismo, los creyentes estamos conectados, nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo, a través de su Santo Espíritu, y en esa comunión, mientras andamos en luz, participamos de las bendiciones, del privilegio, y una de ellas es que somos limpiados cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. En nuestra humanidad fallamos, pero hemos creído en el unigénito Hijo de Dios y hemos confesado que Él es nuestro Salvador. Y más adelante vamos a ver que si confesamos nuestros pecados, dice ahí, más adelante el mismo capítulo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y estos privilegios tenemos porque somos parte de la iglesia de Cristo Jesús, que Él compró justamente a precio de su sangre preciosa. Voy a ir a una aplicación, unos puntos de aplicación. En primer lugar, la seguridad que nos ofrece el estar en Jesús. Yo quiero que usted medite en esto. Porque han surgido y seguirán probablemente surgiendo muchas tendencias, filosofías, religiones, sectas, que lastimosamente confunden a mucha gente y mucha gente ha sido engañada. Pero Juan lo dice en otra parte, pero estamos en el verdadero. En Jesús, el Hijo de Dios. Estamos en el verdadero. Él es la vida eterna. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos. Juan lo tenía, lo había visto, lo había escuchado, había palpado. Es decir, usó todos los sentidos posibles. Estaba diciéndole, esto no fue un cuento que por ahí pasó. No, él estaba seguro. Él tenía esa certeza de que él había convivido, ellos habían compartido con Jesús, el Hijo de Dios, habían escuchado sus enseñanzas.
Y ellos tenían la seguridad, sin lugar a dudas, así, 100%, de que Él es el Salvador del mundo. Y esa seguridad es que necesitamos nosotros tener. Nuestra seguridad no está en nuestras obras, no está en nuestra pericia, no está en nuestro dinero, en nuestra capacidad intelectual, no está en nuestra fuerza, en nuestra habilidad. Nuestra seguridad está en el unigénito Hijo de Dios. 100% Dios, 100% hombre, que dio su vida en su humanidad, derramó su sangre preciosa, entregó su cuerpo, murió, fue declarado muerto, pero fue resucitado al tercer día para nuestra justificación. Muy importante, el privilegio de gozar de una comunión bidireccional. Privilegio. Y es lo que Juan, a duras penas las religiones hablan de una vaga comunión, podríamos decir así. Los que hemos tenido o participamos alguna vez de una religión tradicional. Una comunión vaga, lejana, ajena, distante, incierta, que deja más insatisfacción que edificación para nuestras vidas. Pero hoy nosotros estamos en el verdadero, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto nos da el privilegio de gozarnos en la comunión con nuestro Padre Celestial a través de la persona de su Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Y gozarnos también, aunque a la distancia, aunque limitados ahora físicamente de reunirnos, seguimos teniendo comunión. Nuestra comunión no se basa efectivamente por el apego físico. Nuestra comunión es básicamente espiritual, aunque obviamente cuando nos reunimos, nos gozamos como aquellos foquitos, todos iluminados por el poder del Espíritu Santo. Pero nuestra comunión es de orden espiritual, es decir, que estamos unidos a la savia, a la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, el Padre Celestial es el labrador. Y finalmente un punto de aplicación, la comunión del Dios luz, es con los que andan en luz. La comunión del Dios que es luz, Dios es luz, es con los que andan en luz. Y es muy importante que usted y yo, mi querido hermano, reflexionemos sobre cuáles son los pasos muchas veces que estamos dando en nuestra vida personal. ¿Estamos buscando la presencia de Dios? ¿Estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe en nuestros caminos? Decisiones en nuestra vida. Y pensaba esto de decisiones. Las decisiones son, valga la redundancia, puede sonar un poco feo, pero son decisivas. Muchas veces tomamos decisiones que marcan la vida nuestra. Y tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de decisión tomamos. Hasta la comida que ingerimos es una cuestión de decisión. Las palabras que usamos, el lenguaje que usamos, las actitudes muchas veces que tomamos ante la vida, las expresiones de cariño o de no cariño, muchas veces, contra nuestros seres queridos, de gratitud para nuestros seres queridos a los que les debemos, nuestras madres, progenitores, hermanos, maestros, qué sé yo, pastores inclusive, que nos ayudaron en nuestra fe, como dice el libro de Hebreos, acordados de vuestros pastores. Y es muy importante que nosotros vivamos nuestra vida tomando decisiones sabias, dirigidas por el Espíritu Santo. Un paso mal dado, un pecado de fornicación, de adulterio, en caso de los casados, podría terminar desenlazarse en un divorcio, una pérdida de un matrimonio, que quizás tomó años poder construir, pero que lastimosamente por un mal paso se podría echar a perder. Muy importante, cuestión de decisión, un negocio mal dado, un trabajo no bien realizado, incumplimiento, ociosidad, pereza, quedarse dormido, no ir al trabajo puntualmente, podría costarle a uno el empleo y en estos tiempos difíciles. Son decisiones que tomamos en la vida y muchas veces nuestra negligencia espiritual, la falta de búsqueda, podría guiarnos a un camino lleno de pecado, de movernos en la carne y no en el espíritu. Por eso yo quiero que usted y yo hoy hagamos uso, tomemos este privilegio de esta comunión bidireccional de la que hemos hablado. Tenemos comunión con el Padre y tenemos comunión con nuestros hermanos. Oramos por ellos, oramos por nuestros hermanos. Rogamos a nuestro Padre que nos ayude a salir victoriosos en medio de todo esto y que según los entendidos dice que ya no será el mundo o la vida igual, que pasaremos a una nueva normalidad, sea como fuese,
vamos a estar aquí hasta cuando el Señor lo disponga. Mientras tanto, aprovechemos esta vida de comunión con nuestro Padre Celestial por medio de la persona de su Hijo Jesús, que dio su vida en aquella cruz. No tenemos mayor amor que hemos recibido que el que hemos recibido del Padre. Mirad cuán amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Yo te invito a orar. Mi afecto, mi palabra de gratitud, nuevamente reitero, por tu atención, por sostenernos con oración, mi esposa y yo. Las ocupaciones se nos acerca mi esposa en su trabajo y ya, gracias a Dios. Y a mí se me acerca la hora. Con todos estos cambios, necesitamos mucha dirección de Dios para realizar nuestra tarea. Y yo sé que tú también estás pasando situación difícil en tu país, en Ecuador, en este caso México, en Europa, en cualquier rincón del mundo. La situación no está nada fácil, pero con el Señor somos más que vencedores. Yo te invito a orar y mantenernos en esta actitud de oración en privado, reflexión y examinar, meditar en qué camino vamos y rendirle nuestro ser a nuestro Dios y servirle de alguna manera mientras tengamos fuerzas. Hagamos algo para extender el reino del Señor. No estemos ociosos, no nos crucemos de brazos, dejemos que Él use los dones mismos con los cuales Él nos ha equipado ya para su gloria. Padre, gracias te damos por este tiempo especial, poder orar por mis hermanos, Señor. Ese es el propósito también, poder pedir por cualquier situación de orden espiritual, de orden físico, algún enfermo, como el pastor Gabriel Cedeño, por quien seguimos orando, por su suegra, nuestra hermana Margot Saavedra. También por pastores que conocemos aquí, que necesitan un toque tuyo, Señor. Miembros de nuestra familia, inclusive, nos enteramos, tienen su salud quebrantada. Hacemos oración, Señor, por la cuestión laboral y por la parte financiera de muchas familias en el mundo entero. Gente que ha quedado sin empleo. Te pido, Señor, tu ayuda, tu bendición sobre esas vidas. Te pido, Señor, que nos levantes en tiempos difíciles. Estos cambios, Señor, pudieron haber afectado y creo que han afectado a la cantidad de pueblo tuyo, Señor, que se ha alejado, no solo de los templos, porque todos estamos lejos de los edificios, pero muchos se han alejado de ti. Yo te pido, Señor, que los restaures, los levantes para tu gloria, Señor, y nos uses en estos tiempos finales, Señor, conforme a tus propósitos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Estaremos mañana por Facebook Live, mañana domingo nuevamente con el mensaje, gloria a Dios por ese privilegio, y semana a semana seguiremos con el estudio de Primera de Juan, ahora estamos en ese capítulo 2, probablemente, a no ser que el Señor me ponga en el capítulo 1 alguna otra porción, con gozo y con alegría estaré compartiendo contigo, hermano querido. Gracias. Adelante, te amamos mucho en el Señor Jesucristo. No desmayes, sigue adelante, comparte este mensaje con alguien que conozcas y esté necesitado de ser levantado, porque necesitamos mantenernos en comunión, aún a pesar de todas las situaciones que puedan venir. Dios te bendiga. Comunión con el Señor y con nuestros hermanos en la fe.